Desde el primer instante, todo parecía normal en el centro de migración, un lugar que muchos consideraban solo un punto de trámite, pero que para algunos se convertía en un escenario de decisiones que podían cambiar vidas para siempre. Entre las filas de personas nerviosas, con maletas gastadas y miradas llenas de incertidumbre, se encontraba Marta, una madre joven con 2 hijos pequeños, abrazándolos fuertemente mientras trataba de calmar su miedo. Cada paso que daba hacia el mostrador era un recordatorio del riesgo que corrían, y cada mirada de los oficiales parecía aumentar la tensión en su corazón. En ese ambiente cargado de ansiedad y desconfianza, Jesús vivo ya estaba presente, no de manera espectacular, sino en cada pequeño gesto de compasión que empezaba a surgir sin que nadie lo notara. Los testimonios de Jesús y milagros reales se manifestaban de maneras que la mayoría no percibía. Entre las historias de transformación y los encuentros con Jesús que muchos habían compartido en sus vidas, este momento estaba destinado a convertirse en un capítulo inolvidable de una historia real, de esas que muestran cómo la fe y el amor divino pueden abrir los ojos a la verdad. Marta no sabía que la mirada que sentía detrás de sí, la atención silenciosa de un oficial de migración llamado Daniel, pronto se transformaría en algo que marcaría profundamente su vida y la de sus hijos. Daniel, un hombre acostumbrado a cumplir reglas y procedimientos, se encontraba frente a un dilema que jamás había anticipado: cumplir con la ley y separar a una familia, o seguir un impulso inexplicable que comenzaba a surgir en su interior, un recordatorio de que había algo más grande que las reglas escritas, algo que Jesús, con su presencia silenciosa y poderosa, le estaba mostrando. Cada gesto de los niños, cada lágrima contenida de Marta, empezaba a resonar en Daniel de una manera que nunca había sentido. Historias de Jesús y testimonios de aquellos que habían experimentado milagros reales llenaban su mente, pero ahora estaba frente a una prueba que no podía ignorar. La familia que tenía delante no era solo un grupo de personas, eran seres humanos con miedo, esperanza y amor, y cada acción que él tomara en los próximos minutos tendría un peso eterno. Mientras firmaba documentos y revisaba papeles, una sensación extraña comenzaba a nacer en su pecho. Una mezcla de culpa, duda y una profunda inquietud que lo hacía cuestionarse no solo la ley que estaba aplicando, sino también el propósito de sus propios actos. El aire parecía más pesado a su alrededor. Marta sostenía a sus hijos con fuerza, y aunque trataba de mantener la calma, los temblores de los niños y sus susurros temerosos hacían que la escena fuera cada vez más intensa. Jesús vivo, historias de Jesús, encuentros con Jesús. Todas esas palabras clave no eran solo conceptos abstractos, se manifestaban en cada latido del corazón de Daniel. Era como si pudiera ver, aunque aún de manera sutil, lo que realmente estaba en juego. No eran papeles, no era un procedimiento administrativo, sino la esperanza de una familia, la posibilidad de mantener intacta su fe en medio de la adversidad. Mientras los minutos pasaban, Daniel comenzó a sentir un peso en sus hombros, una presión que no venía de la oficina ni de sus superiores, sino de algo más profundo, algo que solo podía ser interpretado como la mirada de Jesús, que observaba silenciosamente y con paciencia. En ese instante, cada gesto de los niños, cada suspiro de Marta, cada pequeña señal de miedo y vulnerabilidad, se convertía en un espejo de lo que estaba destruyendo al aplicar la ley sin compasión. Historias reales de transformación, historias de milagros, encuentros con Jesús, todo parecía confluir en este único momento, recordándole que detrás de cada procedimiento había vidas reales, almas que podían ser marcadas para siempre. Marta no entendía por qué aquel oficial parecía diferente de repente. Su mirada ya no era fría ni distante. Había algo humano, algo que empezaba a reconocer la humanidad de la familia que tenía frente a sí. Los niños comenzaron a relajarse ligeramente, sintiendo sin saberlo una presencia que les daba seguridad y calma. Una presencia que solo podía provenir de Jesús, que en silencio estaba guiando todo desde atrás. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, pero también aumentaba la claridad de Daniel. Ya no podía seguir solo con las reglas. Había algo más grande, algo que estaba llamando a su corazón a actuar con compasión y amor. El tiempo parecía detenerse. Las historias de Jesús, los testimonios de milagros reales y las historias de transformación que había escuchado toda su vida se materializaban frente a sus ojos. La familia no era un trámite, eran vidas que él podía tocar, corazones que podía proteger. Marta respiraba hondo, sintiendo un cambio sutil en la atmósfera, como si el aire mismo llevara un mensaje de esperanza y fe. Cada mirada de los niños, cada gesto de ternura de Marta hacia ellos, comenzaba a suavizar incluso el corazón más rígido, y Daniel se dio cuenta de que este encuentro no solo cambiaría la vida de la familia, sino también la suya. Jesús vivo estaba allí, sin necesidad de luces ni aureolas,
solo con su presencia que transmitía amor, compasión y verdad. Daniel comprendió entonces que las reglas eran importantes, pero la humanidad lo era aún más. Cada historia de Jesús que había escuchado, cada milagro real, cada encuentro con lo divino, cobraba sentido en ese instante. La verdadera ley que debía seguir no estaba escrita en documentos, sino la compasión que brotaba de su corazón. Marta, sin saber exactamente qué ocurría en la mente del oficial, sintió un leve alivio, un atisbo de esperanza que la mantuvo firme mientras sostenía a sus hijos, y todos juntos, sin darse cuenta, estaban siendo testigos de un milagro silencioso, pero profundo, que cambiaría sus vidas para siempre. En esos primeros segundos, la tensión, la desesperación y el miedo se entrelazaban con la presencia de Jesús, con la sensación de milagros reales ocurriendo ante ellos, y con la promesa de transformación que estaba por llegar. Todo comenzaba con un solo gesto, una sola decisión que Daniel debía tomar, y que marcaría no solo el destino de esta familia, sino también su propia historia de fe, compasión y encuentros con Jesús. Cada respiración, cada lágrima, cada pequeño movimiento estaba cargado de significado, recordando que los verdaderos milagros no siempre se ven de inmediato, pero son tan reales como la esperanza que mantiene vivos nuestros corazones. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El oficial y su deber. Daniel caminaba por los pasillos del centro de migración con la rigidez habitual de quien cree que cumplir las normas es suficiente. Cada documento que revisaba, cada sello que estampaba, era un recordatorio de su deber, de la autoridad que su cargo le confería. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a revolverse, aunque aún no lograba identificarlo. Los testimonios de Jesús y los milagros reales que había escuchado a lo largo de su vida, que antes parecían historias lejanas, empezaban a resonar en su interior de manera inesperada. Historias de Jesús, encuentros con Jesús, historias de transformación. Todas convergían en ese momento frente a una familia que no conocía, pero cuyos ojos implorantes comenzaban a atravesar su coraza. Marta sostenía con fuerza a sus hijos, su respiración contenida, tratando de mantener la calma mientras Daniel revisaba sus documentos. Los niños, con ojos grandes y brillantes llenos de miedo, se aferraban a su madre como si pudieran sentirse protegidos únicamente por el abrazo que los envolvía. Cada gesto de Daniel, cada palabra que pronunciaba con formalidad y distancia, parecía pesar sobre ellos, como si la autoridad misma del hombre pudiera comprimir sus pequeños corazones. Y en medio de ese silencio cargado, Jesús vivo estaba presente, no como un espectáculo celestial, sino como un observador silencioso, enseñando a Daniel que el verdadero poder del deber no está en la ley, sino en la humanidad con la que se aplica. Mientras firmaba formularios y revisaba nombres y pasaportes, Daniel notaba un cambio sutil en su interior. No era solo la obligación de cumplir con su rol, era la sensación de que cada acción tenía un efecto más profundo de lo que jamás había considerado. Cada lágrima que alcanzaba a ver en Marta, cada temblor de los niños, comenzaba a resonar en él como un eco que no podía ignorar. La autoridad sin empatía, pensó, puede ser justa en la letra, pero devastadora en el espíritu. Historias reales de transformación y encuentros con Jesús aparecían en su mente, y de repente entendió que lo que estaba a punto de hacer no era un simple procedimiento administrativo, estaba influyendo en el destino emocional y espiritual de una familia. El ambiente del centro de migración, antes neutro, comenzó a sentirse pesado, como si cada respiración contara. Los testimonios de Jesús y milagros reales que Daniel había escuchado en su vida cobraban significado. Historias de transformación, historias de Jesús, encuentros con Jesús, todo parecía confluir en ese instante, recordándole que su deber no podía ser ciego ante la vulnerabilidad de otros. Marta, consciente de la tensión, intentaba mostrar seguridad, pero cada movimiento del oficial parecía amplificar el miedo en los ojos de sus hijos. Daniel percibió entonces que la ley no estaba en disputa, sino la compasión que podía o no ejercer en ese momento crucial. Mientras sus manos sostenían los papeles y su mente revisaba protocolos,
algo dentro de él comenzó a abrirse. Una voz silenciosa, que no venía de nadie más que de su propia conciencia de la presencia de Jesús a su lado, le susurraba que debía mirar más allá de los documentos, que debía ver a la familia como seres humanos completos, con miedo, amor, esperanza y fe. Historias de Jesús y milagros reales ya no eran relatos distantes. Eran lecciones vivientes que aparecían justo frente a sus ojos, recordándole que su deber tenía que ir acompañado de corazón y empatía. Daniel se detuvo por un instante, respirando profundamente. Observó a Marta ajustando el abrigo de sus hijos, tratando de protegerlos de un mundo que parecía indiferente. Sus ojos se encontraron por un segundo, y sin palabras, Daniel sintió un peso en su alma, como si Jesús mismo le estuviera mostrando el impacto real de su trabajo. Comprendió entonces que el verdadero cumplimiento de su deber no estaba en separar o en seguir procedimientos estrictos, sino en reconocer la humanidad de aquellos que estaban frente a él. La tensión continuaba, pero un cambio sutil se estaba gestando. Cada gesto de Marta, cada suspiro de los niños, cada lágrima contenida, comenzaba a abrir la puerta del corazón de Daniel a algo más grande que él mismo. La comprensión de que el verdadero deber no podía existir sin compasión, y que cada decisión, cada acción, tenía consecuencias que podían marcar vidas de manera irreversible. Historias de transformación, testimonios de Jesús, encuentros con Jesús, todo estaba presente, guiando silenciosamente a Daniel hacia la primera chispa de cambio que transformaría no solo la situación de esa familia, sino también su propia vida. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El dolor de la familia. Marta apretaba a sus hijos contra su pecho con una fuerza casi desesperada, intentando que el mundo que los rodeaba no se desmoronara frente a ellos. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaban una señal de esperanza en cada gesto del oficial, pero lo que veía era un rostro serio, rígido, distante. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la chaqueta de su hijo menor, tratando de infundirle seguridad aunque ella misma sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cada suspiro de los niños, cada sollozo contenido, parecía atravesar a Daniel más profundamente de lo que podía admitir. Los niños miraban con miedo, sin comprender completamente lo que ocurría, pero sintiendo en el ambiente que algo grave estaba pasando. Cada palabra del oficial, cada revisión de documentos, parecía aumentar la distancia entre ellos y el mundo que conocían. Marta les susurraba palabras de consuelo, pero su voz, aunque llena de amor, no podía borrar el dolor de la incertidumbre ni la sensación de pérdida que se cernía sobre ellos. Historias de Jesús, milagros reales, encuentros con Jesús, todas esas enseñanzas sobre la compasión y la transformación que Daniel había escuchado se reflejaban ahora de manera tangible en la desesperación de esa familia. Daniel observaba en silencio, intentando mantener su papel como oficial, pero cada lágrima que caía en el rostro de Marta, cada abrazo que los niños se daban entre sí para buscar protección, comenzaba a romper la coraza de su corazón. No podía apartar la mirada, porque aunque su deber le decía que debía seguir adelante, algo más profundo le gritaba que cada acción suya tenía un peso inmenso, un efecto que iba mucho más allá de los papeles y los procedimientos. Historias de Jesús, testimonios de Jesús vivo, historias de transformación. Todo cobraba vida frente a él, mostrándole que la verdadera autoridad no se ejerce solo con la ley, sino con la humanidad que uno decide poner en cada gesto. Marta sentía como el tiempo parecía alargarse, como cada segundo era un desafío a su paciencia y a su esperanza. Cada paso que Daniel daba hacia los documentos era como un golpe invisible, recordándole que la separación podía ser inminente. Los niños se aferraban a ella, con manos pequeñas y corazones palpitando de miedo, buscando la seguridad que solo un abrazo maternal puede ofrecer. Y en medio de ese sufrimiento, Jesús vivo estaba presente, enseñando a Daniel que el dolor que veía no era un accidente de la ley, sino una oportunidad para que su corazón comprendiera la verdadera dimensión de la compasión. El silencio se llenó de tensión, roto únicamente por los pequeños sollozos de los niños y los susurros de Marta, quienes intentaban consolarse mutuamente. Daniel sentía que su pecho se comprimía con cada lágrima que caía. No podía ignorar más la verdad que se imponía ante él. Detrás de cada documento había vidas completas, almas con miedo y esperanza, familias que podían ser destrozadas por decisiones que parecían simples sobre el papel.
Historias de Jesús. Encuentros con Jesús. Milagros reales. Todo estaba manifestándose en ese momento, enseñándole que la justicia sin compasión podía ser devastadora. Marta respiraba con dificultad, intentando que su dolor no se transformara en desesperanza. Cada gesto de Daniel se convertía en un juicio silencioso sobre el destino de su familia. Y mientras él revisaba los papeles, sintiendo la presión de la autoridad y la necesidad de cumplir con su deber, una voz interior, más fuerte que cualquier protocolo, comenzaba a recordarle la presencia de Jesús, la importancia de la empatía y el valor del amor humano. Historias de transformación, historias reales de Jesús, encuentros con Jesús, cada una de ellas ahora resonaba en su mente como una llamada urgente a actuar con corazón. Los niños, inconscientes del conflicto interior del oficial, seguían buscando refugio en los brazos de su madre, y Marta sentía cómo la tensión de cada instante le drenaba la fuerza. Sin embargo, incluso en medio de la angustia, una chispa de esperanza comenzó a nacer. La sensación de que alguien más, mucho más grande que todos ellos, estaba observando, guiando y esperando que Daniel eligiera la compasión sobre la rigidez de la ley. Cada lágrima de Marta, cada abrazo de los niños, cada mirada de Daniel, todos eran parte de un milagro silencioso, un encuentro con Jesús que estaba a punto de transformar sus vidas para siempre. Mientras los minutos pasaban lentamente, Daniel comprendió que su deber ya no era solo aplicar la ley. Su verdadero desafío era cuidar de la humanidad que tenía frente a sí, reconocer la vulnerabilidad y la esperanza de esa familia, y permitir que su corazón se abriera a la enseñanza silenciosa de Jesús. Historias de Jesús, testimonios de milagros reales, encuentros con Jesús, todo estaba en el aire, palpable en cada emoción, en cada gesto, en cada respiración de la familia que él estaba a punto de separar o proteger. La decisión que tomara en ese instante definiría no solo el destino de Marta y sus hijos, sino también el curso de su propia vida y su capacidad de vivir con compasión y empatía. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. La aparición de Jesús. Mientras Marta sostenía a sus hijos con fuerza, intentando transmitir calma, una sensación inesperada comenzó a recorrer el ambiente. Un aire más ligero, una presencia silenciosa pero profunda que parecía tocar los corazones sin necesidad de palabras. Daniel, que hasta ese momento había sentido solo el peso de su deber, comenzó a percibir algo que no podía explicar con su mente lógica. Era como si una mirada invisible estuviera observando cada movimiento, cada emoción, y susurrando una verdad que él aún no podía comprender del todo. Jesús vivo estaba presente, no con luces ni efectos espectaculares, sino con la serena autoridad de quien conoce la fragilidad y la grandeza del corazón humano. Marta sintió un calor suave en el pecho, un consuelo inexplicable que no provenía de nadie a su alrededor. Los niños, aunque asustados, comenzaron a relajarse levemente, como si percibieran que alguien más poderoso que cualquier miedo, estaba cuidando de ellos. Historias de Jesús, milagros reales, encuentros con Jesús. Todas esas palabras que antes parecían distantes, abstractas, cobraban vida frente a sus ojos. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño suspiro era un recordatorio de que la presencia divina no siempre se manifiesta de manera evidente, sino a través de la paz que llena los corazones en los momentos más oscuros. Daniel se detuvo por un instante, sosteniendo los documentos en la mano, y algo dentro del cambió. Las rígidas reglas que había seguido durante años comenzaron a parecer insuficientes frente a la humanidad y la vulnerabilidad que tenía delante. La mirada de Jesús, serena y profunda, parecía atravesarlo, mostrando con claridad lo que hasta ese momento no podía ver: la verdadera magnitud del daño que sus acciones podían causar. Historias de transformación, testimonios de Jesús vivo, milagros reales. Todo eso se convertía en un espejo que reflejaba la realidad que estaba a punto de destruir si continuaba aplicando la ley sin compasión. El ambiente a su alrededor parecía vibrar con una energía invisible, una mezcla de paz y urgencia que lo hacía consciente de cada decisión que tomaba. Marta, aunque aún asustada, percibió el cambio en Daniel. Su mirada dejó de ser distante. Había un instante de reconocimiento, de humanidad compartida, como si la presencia de Jesús estuviera guiando su corazón hacia la compasión. Cada lágrima que había caído, cada abrazo entre la madre y sus hijos,
estaba siendo protegido y observado con amor. Los niños comenzaron a sentir que no estaban solos, que alguien más grande que todos, estaba velando por ellos. Daniel sintió una presión en su pecho, una mezcla de culpa y comprensión. Por primera vez, entendió que su deber no podía ser solo cumplimiento de reglas, sino también reconocimiento del sufrimiento que causaban esas reglas cuando se aplicaban sin humanidad. Historias de Jesús, encuentros con Jesús, milagros reales, todas esas lecciones que había escuchado ahora tenían un rostro, un cuerpo y un corazón latiendo frente a él. Marta y sus hijos se convirtieron en el ejemplo tangible de la fe, la vulnerabilidad y la esperanza que la historia de Jesús enseñaba, que incluso los momentos más dolorosos, su presencia podía transformar lo imposible en una oportunidad de amor. Jesús no intervino de manera espectacular, su presencia era silenciosa, firme y observadora. Pero cada gesto suyo, aunque apenas perceptible, comenzaba a abrir el corazón de Daniel. Cada mirada hacia la familia, cada respiración contenida, cada pequeño movimiento de Marta y los niños estaba siendo marcado por esa presencia sagrada. Historias reales de transformación, testimonios de Jesús, encuentros con Jesús, todo eso se manifestaba en su interior, recordándole que no podía cumplir con su deber de manera ciega, sin considerar el impacto humano y espiritual de sus acciones. En ese instante, Daniel comprendió que la verdadera autoridad no reside solo en la ley, sino en la capacidad de ejercerla con empatía, compasión y amor. Marta sintió una paz silenciosa, los niños comenzaron a relajarse aún más, y un hilo invisible de esperanza comenzó a tejerse entre ellos. La presencia de Jesús, aunque no evidente para todos, transformaba cada emoción, cada pensamiento, cada decisión que Daniel estaba por tomar. Los testimonios de Jesús y milagros reales que había escuchado toda su vida se convertían ahora en realidad viva frente a sus ojos, enseñándole que el verdadero milagro ocurre cuando los corazones se abren al amor y a la compasión, incluso en medio del dolor y la desesperación. Mientras el tiempo parecía detenerse, Daniel supo que la separación de la familia no era simplemente un asunto administrativo. Estaba frente a un momento decisivo que determinaría no solo la vida de Marta y sus hijos, sino también la suya. Historias de transformación, encuentros con Jesús, milagros reales, todo convergía en un solo punto: la oportunidad de elegir el camino del corazón sobre la rigidez, de la compasión sobre el procedimiento y de la fe sobre el miedo. La aparición de Jesús no necesitaba palabras. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier regla, más fuerte que cualquier temor, recordándole que el verdadero poder reside en amar y proteger a quienes confían en nosotros. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo. Nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. La revelación. El aire en el centro de migración parecía más denso que antes, pero al mismo tiempo lleno de una claridad silenciosa que Daniel no podía ignorar. La mirada de Jesús, serena y profunda, seguía presente, observándolo sin juicio, pero con una fuerza que atravesaba hasta lo más íntimo de su corazón. Cada gesto, cada respiración, cada lágrima contenida de Marta y sus hijos parecía resonar dentro de él, haciendo eco de historias que había escuchado toda su vida, historias de transformación, milagros reales, testimonios de Jesús vivo, encuentros con Jesús. Todo cobraba vida en ese instante. De repente, Daniel sintió que podía ver con claridad lo que hasta ahora había estado invisible para él. No era solo la aplicación de la ley lo que estaba haciendo, sino que estaba tocando algo mucho más profundo. Cada formulario, cada sello, cada procedimiento que parecía inocuo, estaba afectando almas llenas de fe y esperanza. Historias de Jesús y milagros reales que él creía lejanos se reflejaban en los rostros de Marta y los niños, mostrando que la verdadera autoridad no reside únicamente en el cumplimiento de reglas, sino en la comprensión del impacto que nuestras acciones tienen sobre la vida de otros. Marta sostenía a sus hijos con firmeza, pero Daniel ahora podía ver más allá de la angustia y el miedo. Podía percibir la fuerza de su amor, la profundidad de su fe y la resiliencia que los había mantenido unidos hasta ese momento. Cada mirada de los niños, llena de inocencia y esperanza,
Se convirtió en un espejo que reflejaba la magnitud de lo que él estaba a punto de destruir. La revelación no fue un golpe repentino, sino un despertar gradual, una claridad que se iba tejiendo en su corazón mientras Jesús permanecía allí, mostrando que la compasión y el amor siempre deben preceder al deber ciego. En ese instante, Daniel comprendió algo que nunca antes había considerado con tanta intensidad. La ley y los procedimientos existen para proteger, no para destruir, y la verdadera justicia solo puede aplicarse con humanidad. Las historias de transformación que había escuchado, los milagros reales de Jesús, los encuentros con Jesús que parecían relatos lejanos, ahora tenían un rostro tangible frente a él. Cada lágrima de Marta, cada abrazo de los niños, cada gesto pequeño de miedo y ternura era un recordatorio de que detrás de cada decisión administrativa hay vidas humanas que dependen de nuestra empatía y sensibilidad. Mientras Daniel permanecía inmóvil, sintiendo como su corazón se abría poco a poco, una mezcla de culpa y comprensión lo invadió. Había pasado años siguiendo reglas sin cuestionarlas, sin ver que cada acción podía herir profundamente a quienes estaban a su cargo. Historias de Jesús, testimonios de milagros reales, encuentros con Jesús, todo eso le mostraba ahora que el verdadero impacto de nuestras decisiones no se mide solo en papeles, sino en la paz, la esperanza y la fe que preservamos o destruimos en los corazones de los demás. La revelación se profundizó cuando Daniel notó un detalle que antes había pasado por alto. Los niños sostenían pequeños dibujos, quizás regalos que habían hecho para sentirse valientes, y Marta los abrazaba como si pudiera transmitirles fuerza con cada caricia. Comprendió entonces que no estaba tratando solo con documentos, sino con sueños, confianza y vidas llenas de esperanza. Cada historia de transformación que había escuchado cobraba sentido. La verdadera magia de Jesús y sus milagros reales se manifestaba en cómo nuestras acciones podían salvar o quebrar esa esperanza. Jesús permanecía allí, no iluminado ni rodeado de luces, solo con su presencia tranquila y firme, observando cómo Daniel comenzaba a entender la lección más importante de su vida, que la verdadera fuerza no reside en la autoridad ni en el cumplimiento estricto de normas, sino en reconocer la humanidad que todos compartimos. Marta y sus hijos eran el reflejo vivo de cada historia real de transformación y cada milagro que él había escuchado, y ahora Daniel sabía que podía elegir un camino distinto, uno que sanara en lugar de destruir, que protegiera en lugar de separar. Mientras el tiempo parecía ralentizarse, Daniel respiró hondo y sintió un cambio profundo en su interior. La revelación no era solo para la familia frente a él, sino para él mismo. Había aprendido que la verdadera justicia y el verdadero deber solo se cumplen cuando se combinan con amor, compasión y respeto por la vida y la fe de los demás. Historias de Jesús, testimonios de milagros reales, encuentros con Jesús, todas esas enseñanzas habían dejado de ser abstractas para convertirse en una guía viva que lo llamaba a actuar con el corazón abierto y a tomar decisiones que realmente construyeran esperanza. En ese momento, Daniel supo que algo estaba cambiando para siempre. No solo había comprendido la magnitud del daño que podía causar, sino también que tenía la oportunidad de transformar la situación, de permitir que la esperanza y la fe de Marta y sus hijos permanecieran intactas. La revelación había llegado, silenciosa pero poderosa, mostrando que el verdadero milagro no es solo lo que Jesús hace por nosotros, sino lo que Él inspira en nuestros corazones para que hagamos por los demás. El cambio de corazón. Daniel permaneció inmóvil unos segundos más, respirando hondo, sintiendo cómo el peso de la revelación de Jesús se asentaba en su corazón. Cada lágrima de Marta, cada pequeño temblor de los niños, cada gesto de vulnerabilidad había despertado en él algo que nunca antes había sentido en su trabajo, la verdadera compasión. Jesús vivo estaba allí, silencioso pero presente, mostrando que la fuerza de un corazón humano guiado por amor puede cambiar no solo vidas, sino también destinos. Por primera vez, Daniel se permitió mirar a Marta y sus hijos no como sujetos de un procedimiento, sino como personas completas, llenas de sueños, miedos y esperanzas. Sus manos dejaron de temblar y su respiración se volvió más tranquila. Cada gesto de miedo que percibía ahora era acompañado por un sentimiento creciente de responsabilidad y cuidado. Historias de Jesús, milagros reales, encuentros con Jesús. Todas esas enseñanzas que parecían lejanas cobraban vida en el instante en que decidió que la ley debía ser administrada con humanidad, y no al costo de destruir corazones inocentes. Marta notó un cambio sutil en Daniel. Su mirada, antes fría y distante, ahora mostraba un atisbo de comprensión y ternura. Cada movimiento del oficial se volvió más consciente, más considerado, como si cada palabra que pronunciara pudiera aliviar o intensificar el dolor de aquella familia. Daniel decidió que actuaría con la misma compasión que había visto en Jesús,
comprendiendo que el verdadero deber no era separar, sino proteger y mantener intacta la esperanza de quienes confiaban en él. Se acercó lentamente a la familia, evitando movimientos bruscos que pudieran asustar a los niños. Marta lo observaba con cautela, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero percibiendo que algo en su corazón había cambiado. Daniel, con voz serena y firme, comenzó a hablar, no con el tono de autoridad habitual, sino con palabras llenas de respeto y comprensión. Les explicó que estaba reconsiderando su decisión, que comprendía la importancia de mantenerlos juntos y que, por un instante, les permitiría sentir el abrazo de la esperanza que tanto necesitaban. Los niños, sin entender por completo la magnitud del cambio, sintieron la diferencia en la energía del oficial. Sus pequeños cuerpos se relajaron ligeramente, sus manos dejaron de temblar y pudieron volver a aferrarse a su madre con la sensación de que no estaban solos. Marta respiró hondo, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su corazón, un alivio silencioso que no necesitaba palabras para ser comprendido. Historias de transformación, milagros reales, testimonios de Jesús, todo estaba manifestándose en la vida de aquella familia, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la compasión pueden abrir caminos inesperados. Jesús, con su presencia silenciosa y firme, observaba cada gesto de Daniel y de la familia. No había luces ni señales visibles, pero la serenidad y la claridad que llenaban el ambiente eran palpables. Daniel comprendió que la verdadera fuerza no estaba en cumplir reglas ciegamente, sino en permitir que la humanidad guiara sus acciones. Su corazón había cambiado, y con él, el destino inmediato de Marta y sus hijos también. Con cada segundo que pasaba, Daniel sentía que una carga enorme se levantaba de sus hombros. La culpa que había sentido por aplicar la ley sin compasión se transformaba en una sensación de propósito y entendimiento profundo. Historias de Jesús, encuentros con Jesús, milagros reales, todo parecía converger en ese instante, recordándole que la verdadera autoridad es la que protege, acompaña y preserva la dignidad y la fe de quienes están bajo nuestra responsabilidad. Finalmente, Daniel permitió que Marta y sus hijos se acercaran más entre ellos, asegurándose de que la separación no ocurriera. Cada sonrisa tímida, cada abrazo apretado, cada gesto de alivio, era un reflejo tangible del cambio de corazón que había experimentado. Las historias de transformación, los testimonios de Jesús y los milagros reales no eran solo relatos lejanos. Se estaba manifestando ante sus ojos, mostrando que cuando dejamos que Jesús guíe nuestro corazón, incluso las decisiones más difíciles pueden convertirse en actos de amor y esperanza. En ese momento, Daniel comprendió que su deber verdadero no estaba solo en aplicar la ley, sino en preservar vidas, proteger la esperanza y respetar la fe de los inocentes. Marta respiró profundamente. Sus hijos descansaban un poco más tranquilos, y un hilo invisible de milagro y presencia divina comenzaba a tejerse entre ellos, recordando que el amor de Jesús puede transformar incluso los corazones más rígidos y las situaciones más difíciles. La lección para hoy. Después de que Daniel tomara la decisión de actuar con compasión, el centro de migración ya no parecía el mismo lugar frío y rígido. Había algo en el aire, una claridad silenciosa que recordaba a todos los presentes que detrás de cada procedimiento, cada documento y cada regla, existe algo mucho más valioso: la vida, la esperanza y la fe de las personas. Marta sostenía a sus hijos, respirando más tranquila, mientras los niños comenzaban a sonreír tímidamente, como si percibieran que el mundo todavía podía ofrecerles bondad y protección. Para Daniel, la lección de hoy era más profunda que cualquier reglamento que hubiera aprendido en años de trabajo. Historias de Jesús, testimonios de Jesús vivo, milagros reales, encuentros con Jesús. Todo lo que había escuchado a lo largo de su vida se manifestaba en ese momento. Comprendió que el verdadero valor de su labor no estaba en aplicar la ley sin pensar, sino en preservar la humanidad, el amor y la fe de aquellos que dependían de sus decisiones. Cada acción guiada por compasión puede ser un milagro en sí misma, y cada corazón abierto puede cambiar vidas de maneras que nunca imaginaríamos. Marta lo miró con agradecimiento, sin palabras, y Daniel sintió que había aprendido algo que jamás olvidaría: que la verdadera autoridad no reside solo en la fuerza o en el cumplimiento estricto de normas, sino en la capacidad de escuchar, sentir y actuar con amor. Los testimonios de transformación y los milagros reales que había conocido durante años ya no eran solo historias. Eran ejemplos vivos de que la fe y la compasión pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Los niños se abrazaban a su madre, y Daniel se dio cuenta de que había un milagro silencioso ocurriendo. La familia permanecía unida, sus corazones intactos y su esperanza fortalecida. Cada pequeño gesto, cada mirada,
cada sonrisa contenida. Era un recordatorio tangible de que Jesús siempre está presente en los momentos de desesperación, guiando a quienes eligen abrir su corazón a la fe y a la compasión. Historias de Jesús. Encuentros con Jesús. Milagros reales. Todo convergía en esa lección vital. Nuestras decisiones pueden destruir o construir, y elegir el camino del amor y la empatía siempre trae vida y esperanza. Daniel comprendió que esta lección no era solo para él, sino para todos los que lo escucharan algún día. Que la verdadera transformación ocurre cuando permitimos que la presencia de Jesús guíe nuestro corazón, cuando entendemos que incluso en los actos más rutinarios podemos ser instrumentos de milagros, al proteger, cuidar y respetar la dignidad y la fe de los demás. Marta y sus hijos eran un ejemplo vivo de esta verdad, recordándole que incluso los momentos más dolorosos pueden convertirse en oportunidades para mostrar amor y esperanza. Mientras el sol brillaba suavemente sobre el centro de migración, Daniel sintió una paz profunda, una claridad que nunca había experimentado antes. La lección de hoy no estaba escrita en manuales ni en leyes, estaba grabada en los corazones de una familia que había sido protegida, y en su propio corazón, transformado para siempre. Historias de transformación, testimonios de Jesús, milagros reales, todo se resumía en un solo mensaje. Actuar con amor y compasión es la verdadera fuerza que puede cambiar destinos y salvar vidas. Marta abrazó a sus hijos con fuerza, y los niños, con ojos brillantes y llenos de esperanza, miraron a Daniel y sintieron, sin comprender cómo, que todo estaba bien. La lección de hoy, enseñada por Jesús de manera silenciosa pero poderosa, recordaba que no importa cuán rígidas parezcan las reglas, siempre hay un espacio para la compasión, la empatía y el amor. Cada acto de bondad es un milagro, cada decisión guiada por el corazón es un encuentro con Jesús, y cada oportunidad de proteger y cuidar es una historia real de transformación que puede tocar vidas para siempre. Mensaje final y llamada a la acción. Mientras Marta abrazaba a sus hijos con fuerza, Daniel permanecía un momento en silencio, observando cómo la familia que estaba a punto de separar ahora sonreía con alivio y esperanza. Los ojos de los niños brillaban con una luz que no provenía del sol, sino de la fe y la protección que acababan de recibir. Jesús vivo, con su presencia serena y profunda, seguía observando, recordando que cada corazón que se abre a la compasión y al amor se convierte en un milagro viviente. Historias de Jesús, testimonios de Jesús, milagros reales, encuentros con Jesús, historias de transformación, todo había convergido en ese instante, enseñando una verdad que trasciende reglas y procedimientos. La verdadera fuerza está en el corazón que elige proteger, cuidar y amar. Daniel sintió como un peso inmenso se levantaba de sus hombros, reemplazado por una claridad y paz interior que nunca había experimentado. Comprendió que cada acción guiada por la compasión podía cambiar vidas, y que la verdadera autoridad se mide en la capacidad de preservar la dignidad, la esperanza y la fe de quienes dependen de nosotros. Marta y sus hijos eran ahora un testimonio vivo de que los milagros ocurren cuando permitimos que Jesús guíe nuestras decisiones, cuando dejamos que su enseñanza sobre la bondad y el amor transforme incluso los momentos más difíciles. Marta miró a Daniel con gratitud, y aunque no necesitaban palabras, ambos comprendieron que algo más grande había actuado en sus vidas. La familia había sido preservada, y Daniel había aprendido la lección más importante de su vida. La compasión y la empatía son caminos de transformación, capaces de sanar corazones y abrir puertas que parecían cerradas. Historias reales de Jesús, testimonios de milagros, encuentros con Jesús, todo estaba presente, recordando que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un instrumento de esperanza y amor en el mundo. Y ahora, querido espectador, la historia no termina aquí, porque cada vida puede ser un escenario de milagros y transformación. Así como Daniel aprendió a abrir su corazón y proteger la esperanza de una familia, tú también puedes elegir actuar con amor y fe en tu vida diaria. Permite que las enseñanzas de Jesús vivo guíen tus decisiones, que los milagros reales comiencen en tu corazón y que los encuentros con Jesús transformen tu manera de ver el mundo. Si hoy tu corazón se conmovió con esta historia, te invito a hacer algo poderoso. Comparte tu nombre o el de alguien querido en los comentarios, y juntos elevaremos una oración para que Jesús toque su vida con milagros reales, transformando cada situación difícil en un camino de esperanza y amor. Historias de transformación comienzan cuando dejamos que la fe y la compasión guíen nuestras acciones, y tú puedes ser parte de ese milagro hoy. Recuerda siempre que la verdadera grandeza no se mide por la autoridad que tenemos, sino por el amor que somos capaces de dar, por la esperanza que protegemos y por la fe que mantenemos viva incluso en los momentos más difíciles. Marta,
sus hijos y Daniel nos recuerdan que cada elección guiada por compasión es un encuentro con Jesús, un milagro silencioso que puede cambiar vidas para siempre. Historias de Jesús, milagros reales, testimonios de transformación. Todo comienza con un corazón dispuesto a actuar con amor. Hoy, deja que esta historia inspire tu corazón. Observa a tu alrededor, reconoce la humanidad de quienes te rodean, y permite que la luz de Jesús vivo transforme cada decisión, cada gesto, cada palabra. Haz que tu vida sea una historia de esperanza, una historia de milagros, una historia real de transformación que pueda tocar corazones y cambiar destinos, tal como ocurrió con Marta, sus hijos y Daniel.